El día de hoy vamos a hablar de los inicios de la imprenta. Aunque se atribuye la invención de la imprenta en 1440 a Johannes Gutenberg, muchas cosas pasaron antes para llegar a ese momento histórico, como la invención del papel, de los sellos chinos y del estilo de letra textura cuadrada y compacta de los libros de los escribas alemanes. También hubo una tradición de hacer copias por frotado con tinta de inscripciones talladas. La misma tinta, los tipos móviles para hacer naipes y grabados de cobre fueron antecedentes a la invención de la imprenta. Hubieron tantos libros antes de la invención de la imprenta que Gutenberg estudió a profundidad la composición y caligrafía para hacer los tipos móviles de manera similar. Así, sus moldes tipográficos se ajustaban para los caracteres más delgados como la I latina y para los gruesos como la M. Al principio, Gutenberg estaba receloso de difundir los avances de su invento, ya que tenía miedo de que lo plagiaran. Y ciertamente fue Johann Fust, su socio, quien, cobrando una deuda inicial de la sociedad, se quedó con el invento y con el avance de la Biblia de 42 líneas que concluyó con un nuevo asociado y fundaron la empresa Fustkoffer. Otra razón por la que ocultaba el invento era porque se presumía que los compradores del libro no lo verían como algo auténtico, o peor, y también ocurrió. Cuando Fust fue a París con un paquete de Biblias y trató de venderlas como manuscritos, los franceses observaron la calidad y la uniformidad de los volúmenes y entonces pensaron que había intervenido el diablo. Con lo que finalmente, para salvar su vida, dio a conocer el invento y rápidamente se inició su difusión. Los libros de imprenta tenían elementos que se conservan hasta nuestros días. Los tipos se formaban en hileras o rengleras horizontales que se denominaban líneas y había regletas para llenar los espacios vacíos. Estas regletas se encastraban en unas varillas verticales que se llamaban medianiles, que generaban un espacio entre la mancha tipográfica. La textura gráfica de los bloques de texto asemejaba a las columnas arquitectónicas y conservaron el nombre de columnas. Desde los manuscritos ilustrados, a la parte superior de la hoja se le llamó cabeza y a la inferior pie. Consecuentemente, las palabras de la parte superior fueron los encabezados. Por similitud a los marcos de los cuadros, las ilustraciones que bordean los bloques de texto recibieron el nombre de marco, aun cuando no esté ilustrado. Y sabiendo que hay letras mayúsculas y minúsculas, a la letra que iniciaba un capítulo se le llamaba capitular, que se embellecía con adornos similares a los de la escritura musical, por lo que recibió su nombre a partir de ella y son conocidos como floriturnas. También de la escritura musical se recogieron las líneas verticales que representan el corte de un compás y que en matemáticas sirven para representar un valor absoluto, llamadas plecas. Inicialmente, en impresión sirvieron para marcar un corte de concepto y posteriormente fueron una aportación estética que hoy usamos como elemento gráfico de apoyo, ya sea vertical u horizontal. Aunque el inicio del diseño editorial tiene sus orígenes en los primeros libros, en realidad tuvo su auge en la Revolución Industrial, con el surgimiento de la máquina de vapor que producía el papel, la cual en Estados Unidos medía 34 por 22 pulgadas, ya que en ese país predominaba el sistema métrico inglés. Dichos pliegos se doblaban y cortaban en octavos,
generando los formatos de impresión similares a los que usamos hoy en día y son póster, cartel, tabloide, carta, volante o esquela. Los medios impresos comenzaron a llenar las calles de Europa y América en formatos de carteles, periódicos y gacetas, con dos características: masivo cuando un impreso llega a muchos y particular cuando el impreso es propiedad de una sola persona. Dado que el producto del proceso de producción de un libro desde el principio de la historia editorial ha requerido de muchos elementos, como por ejemplo el cuero de las pastas, un encuadernador, el formador, el impresor, el tipógrafo, el ilustrador, entre otros, el libro fue un objeto al que no todos tenían acceso. Por lo tanto, en Europa se deducía que si no eras un noble o de posición adinerada y te encontraban un libro, se dictaminaba que lo habías robado. Por ello, serías un delincuente. Para evitar juicios innecesarios a los libros, se les colocaba el colofón, el ex libris y, en su caso, las dedicatorias, tradiciones que se mantienen hasta la fecha.